Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando me hacen años sufro por un amor, cuando más me cuesta necesito rock and roll. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dijiste? Me desorienté porque miré el programa número 72 y dije, ay, mi año de nacimiento. Ah, y tu año de nacimiento. mirá vos. Eso fue. Eso Pero fue. qué vieja que sos, che. Justo para ¿Vos te nuestro das cuenta? programa. Dignifiquemos la vejez. ¿Cómo? ¿De qué está hablando, señora? Yo de señora nada. Yo soy la década del 80, por eso. Vamos de nuevo. No se dice eso. Ya lo sé, te estoy jodiendo. No sé de los cuerpos Ahora se ajenos. ofendió. Para que me ofenda. Bien. Bueno, muy buen miércoles, acá estamos. Buen miércoles. Bienvenidas al rock and roll de los miércoles. Acá estamos con un temazo. ¿Qué tema? Ah, ¿Qué tema? ¿quién no podría responder algo de esto? ¿Quién no tiene alguna manía, alguna obsesión, algo que no puede dejar de hacer? ¿Vos tenés alguna? Sí, estuve pensando en comprar el programa, encontré algunas. Yo lo pondría en manía, no es que no lo puedo dejar de hacer porque me la he bancado en otros contextos, pero tengo una cosa con el tema de escritorio Ajá. o mesa, si me siento a trabajar o me siento a tomar unos mates, o en su momento me acuerdo estudiar, necesito como un orden visual alrededor, no es que puedo, no sé, tener yerba tirada, ¿viste? Todo. Bien. Necesito el orden visual para eso. Pero bueno, a veces lo he hecho en otras condiciones y lo he podido hacer. Por eso estaba pensando, como me nombraste obsesión, cosas así, nombraste varias cosas. Igual vamos a definir después, Claro. pero estamos hablando de estas obsesiones cotidianas que tenemos. Yo creo que cada vez tengo más, a medida que pasa el tiempo. Digamos, tengo, por ejemplo, voy cocinando y voy lavando automáticamente. Ay, no. Sí, voy cocinando y voy lavando y no soporto que queden los platos sucios o las cosas sucias en la mesada del día anterior o en la bacha del día anterior. En ocasiones muy especiales puedo dejarlo o que por ahí, digamos, demore más tiempo, pero sí, en general voy lavando y voy acomodando un poco cuando voy cocinando. O sea, me queda solamente después el plato y los cubiertos que usé. El tema, o sea, sería más como un foco de limpieza. Foco de limpieza. Después tengo, por ejemplo, el hecho de en la cama, las almohadas, la parte, viste, que se abre tiene que estar del lado externo de la cama, digamos, ¿sí? O sea, Ajá. también. Y si no está así, lo acomodo. Sí, lo acomodo, me molesta. Estirar las sábanas bien, las sábanas de abajo tienen que estar muy bien estiradas. Soy capaz de levantarme a la noche para estirar, digamos, y que no queden Sí. arrugas. Yo tampoco me puedo molesta. acostar en la cama toda despelotada. Sí. Necesito antes estirarla Sí. para acostarme. Pero digo, para acostarme a leer un rato un libro o para acostarme para dormir. Ujú. No puedo que la cama esté toda enquilombada, como que necesito... Viste que por ahí queda estirarla. como una. Yo tengo un cubrecolchón y por ahí quedó como alguna Sí. ruida. Bueno, me tengo que levantar y estirar bien la sábana y eso Y también. yo pensaba, antes, hace muchos años atrás, hace 6 años y medio atrás, la edad de mi hija, tenía todo un tema bastante más fuerte con respecto al orden. O sea, yo siempre como que yo siempre me definía en que yo no era muy obse con la limpieza en sí, o sea, hay alguna pelusa, no me molesta, pero visualmente el tema del despelote, del orden, era... después, bueno, no me quedo seguir adaptándome a juguetes tirados. Igualmente me doy cuenta que entro a mi casa y veo cosas tiradas en el suelo y me molesta bastante. Pero bueno, lo fui adaptando de alguna manera a eso. Sí, yo creo que, digamos, tengo varias manías. Hay, como vos decís, la diferencia es que son manías, son cosas que por ahí, digamos, si lo veo que está... La diferencia entre qué y qué. Entre lo que es una manía, de lo que es
vamos a hablar de dos cosas distintas. Lo que es el TOC, en realidad responde al trastorno obsesivo compulsivo, que es un cuadro que figura en el manual diagnóstico dentro de lo que son las obsesiones y las compulsiones. Nosotros decimos coloquialmente tenés un TOC, pero en realidad de lo que estamos hablando es que podemos tener algún tipo de ritual o algún tipo de manía o algún hábito. O compulsión. O una compulsión, que es esta conducta que no podemos dejar de hacer, porque bueno, nos genera satisfacción hacerla, pero a diferencia del TOC, son conductas que no revisten, no nos afectan nuestra calidad de vida, no nos afectan en nuestro cotidiano. De hecho, digamos, yo doy vuelta a la almohada, no es que no puedo dormir si no doy vuelta a la almohada, pero me resulta más cómodo. No entraría dentro de lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo o un TOC. Por eso coloquialmente es que TOC tenés, lo decimos, pero en realidad esto que estamos contando no responde a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Claro, cuando nosotros estamos hablando de, ya después especificaremos bien, ¿no? Pero un trastorno obsesivo compulsivo, lo que tiene principalmente a diferencia de una mania, una manía, es la rigidez. Exacto. O sea, yo por ejemplo contaba esto como de la limpieza del espacio que yo necesito, donde limpieza u orden, donde me siento, viste que yo siempre acá acomodo, que la hojita, digo, ese tipo de cosas, o me siento a tomar mate en mi casa también, no es que tengo 3 millones de cosas en la mesa. Necesito como correr y liberar. Pero también registro que he ido a tomar mate a casa de otras personas y que la mesa es un caos, tiene yerba tirada, así que no es que me pongo a limpiarle. Bueno, me siento. Estaría bueno, ¿querés venir a casa? Pero digo, no soy tipo Mónica de Friends, que ella iba y se ponía a limpiar. No, estoy pensando, Entonces, che, ¿querés que nos juntemos? Entonces yo en esto planteaba como esta diferencia entre es una manía en algo que me gusta como hacerlo de esa manera y lo prefiero de esa manera, pero puedo ser flexible si yo me encuentro de otra forma y me lo puedo bancar. En cambio, cuando uno habla ya de una cuestión más, una compulsión, un ritual, cosas más relacionadas al TOC, tiene poca flexibilidad, o sea, tiene rigidez y me genera aparte malestar cuando eso no es en esas condiciones. Sí, aparte como vos decías, ¿no? O sea, la flexibilidad también aparece cuando, yo, digamos, comparto la vida con alguien más, Claro. ¿sí? Y yo vengo con mis mañas y con mis cuestiones, o en tu caso que, digamos, cuando aparece tu hija. La flexibilidad tiene que ver con esto, o sea, mi mundo choca con el tuyo, Sí. mis mañas con las tuyas, y la idea es ver cuán flexibles somos en poder generar hábitos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, notamos la flexibilidad cuando nos reunimos con otra persona, podemos generar o flexibilizar estas mañas. O al menos también respetarlas, porque también es importante a nivel de comunicación. Si a vos no te molesta dar vuelta a la almohada, o de última, capaz que ni siquiera yo las acomodo, ¿me explico? Sí. El tema es cuando hay una cuestión sumamente rígida, ¿sí? Que a veces no necesariamente tiene que ver con un trastorno obsesivo compulsivo, que ahora lo vamos a definir bien, digamos, sino cuando considero que vos tenés que respetar todas mis mañas. Ahí estamos imponiéndonos. Claro, bueno, se puede hacer como una negociación, sería, porque en Exactamente. definitiva, supongamos, nosotras dos nos vamos de viaje. Y imaginemos, igualmente vos hiciste el chiste del despelote, pero yo nunca me senté a tomar mate en tu casa y que sea un despelote. Tu mesa está acomodada a mi gusto. Pero supongamos que seas más despelote. Sí, bueno, sí. es como negociar un poco entre las dos y yo bancarme un poco tu despelote y vos bancarte un poco de acomodar un poco, porque a Laura le gusta más acomodado. Ahí estamos hablando pues, de un aspecto más saludable. Exactamente. Son mañas, obviamente que todos las tenemos en mayor o en menor medida y en general cuando somos más grandes vamos teniendo más, vamos acumulando Ninguna duda. más. Cuando uno, por ejemplo, en la adolescencia, el típico te vas de viaje 5, 6, 7, 8 personas, todas medio juntas, te bancan en carpa. Después uno va teniendo más de estas cosas. Sí. En la propia casa, además, no cuando tenemos nuestros padres o madres, sino en la propia casa. Hay algunas que realmente generan conflicto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se duerme con el televisor encendido. Sí. Mucha gente. En mi caso en particular, yo no me puedo dormir si está un televisor encendido. Tengo que estar muy cansada y con mucho sueño, pero en general me despabila, ya sea por las luces, por más que tengan los ojos cerrados, pero el movimiento de las luces o el sonido es algo que a mí no me permite dormir. De hecho, yo suelo leer previo para poder ir bajando. Entonces, también todas estas cuestiones son negociables si vos estás conviviendo con alguien, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, el aire, el ventilador,
hay muchas cosas que se tienen que negociar Sí. cuando vos estás Vos compartiendo. Estaba contando esto y me acordé cuando me fui a vivir con Pablo, Sí. apenas desarmamos en bolsos, armamos la casa, sería. Él pone en la mesa de luz de él una radio reloj. Él estaba habituado a despertarse con la radio o a escuchar la radio de la noche. Para mí eso era terrible, pues la radio yo necesito el silencio. Claro. Bueno, algo que se negocia, que se charla y se llega a acuerdo. Exactamente. Porque la realidad es que, por supuesto que hay cosas que son, lo decías recién el tema del aire, el ventilador, digo, hay cosas que son realmente bien a negociar porque son disruptivas tal vez para una de las partes. Algunas son mañas y otras realmente son las personas que por algún motivo temperatura. necesitan, claro, exacto. Entonces creo que todo eso, digamos, en una convivencia, que la otra vez estuvimos hablando en un programa respecto de la convivencia, es bueno, cuando se juntan tus mañas y mis mañas, ¿cómo lo negociamos? Si hay la suficiente flexibilidad. Entonces acá estamos hablando de mañas, o estamos hablando de hábitos, como lavarme los dientes antes o después, o antes y después, Como preferencias, me parece, ¿no? Uno también podría sumar, digo, para después poder empezar a diferenciar un poco lo Exacto. que tiene más que ver con un aspecto más de rigidez. Ujú. También podría entrar este concepto de preferencia, o sea, termino de comer, como vos das este ejemplo, y me gusta que la cocina quede limpia, me siento más cómoda con eso, me gusta más, prefiero eso. También en alguna ocasión me puedo encontrar con la cocina sucia y bueno, tampoco me va a generar Exactamente. un nivel de malestar que no lo tolere. No, cuando viene por ahí gente a casa, digamos, no me puedo poner en el momento a lavar. Entonces, bueno, trato de dejar las cosas en la bacha y decir, bueno, puedo flexibilizar y entender que si yo me pongo a lavar en ese momento me pierdo de compartir con las personas con las que estoy. Claro. Entonces, una cosa es algo elegido y que como vos decís bien, una preferencia que a mí me resulta más agradable. Y otra cosa es la rigidez de no puedo dejar de hacerlo, porque si lo dejo de hacer, me genera un nivel de estrés y un nivel de malestar muy grande. ¿Te has encontrado? Pero también es distinto en la convivencia, decime. No, digo, ¿te has encontrado alguna vez con alguien? Pues yo estoy pensando y se me han venido ejemplos a la cabeza de estar visitando a alguien que se cayó alguna cosita, alguna amiga o algo y dicen, ay, no me lo aguanto, disculpame un segundo y van, buscan la Bueno, la escoba, se ponen yo tengo que reconocerte que a veces me sucede. Porque me agarra el hiperfoco y empiezo a Porque mirar y yo digo, digo, bueno, eso espera, es como lo espera. disruptivo, ¿viste? Sí, no, es no como siempre, no necesito siempre. sacarlo. Pero no me pasa siempre. Pero sí, siempre. O esto empezar a juntar las miguitas en la mesa. Esto, ¿Viste? Hay yo gente que a tengo veces tiene estas cosas. una madre que tiene mucho el tema de la limpieza. Y si viste, hay una prueba que una vez se hacía la prueba del papelito, que vos le dejás un papelito tirado a alguien y te fijas si lo registra y si no lo registra cuánto tiempo. Yo creo que mi mamá no hay modo que si hay un papelito no lo levante inmediatamente porque no puede verlo ahí. Vos sabés que yo tuve Yo depende del día que lo veo y día que no. tuve una exposición muy fuerte con eso, cuando yo digo que a mí me gusta como cierto orden. Por muchos años trabajé muy en conjunto con una colega, armábamos proyectos de laburo, hacíamos muchas cosas. Y yo pasaba muchas horas en su casa trabajando. Y eran esas casas, viste, como cuando vos entrás y por ejemplo te dicen, sentite cómoda, sentate donde quieras. Y vos empezás a mirar diciendo, ¿dónde tengo para sentarme? Porque era camperas, bolsos, libros. Y yo me acuerdo de haber estado mucho tiempo y yo creo que eso también como si, bueno, a ver, este no es mi espacio, no voy a estar, por eso digo, empezar a limpiar y ordenarle. Eso está bueno pensar cuando uno logra flexibilizar ciertos aspectos. Cuando hay una mayor rigidez, o estamos hablando, por ejemplo, que ya hay un trastorno obsesivo compulsivo, yo no toleraría estar en un ambiente así, por ejemplo, si lo que yo necesito es el orden o la limpieza de los lugares. Sí, por eso vamos en un momento a trazar una línea Claro. y a definir bien lo que es un trastorno obsesivo compulsivo que no tiene nada que ver con tener mañas, ni con tener determinados hábitos, ni con determinadas preferencias. Lo que pasa es que es re frecuente en la tele escuchar ¿cuál es tu TOC? Ay, Sí. mi TOC es... Es marketinero, Claro. digamos. Es marketinero y yo siempre recuerdo a una consultante que tenía realmente TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y decirme el malestar que a ella le generaba escuchar a gente que decía tan libremente cuál es tu TOC, cuando en realidad a ella le afectaba enormemente su calidad de vida, su TOC, ¿sí? Realmente, digamos, diagnosticado TOC. Hace muchos años, viste, esta obra de teatro Toc Toc. Sí, Después sí. hicieron también creo que Sí, una sí. película. Bueno, yo la fui a ver hace muchísimos años. Y la verdad que como obra de teatro es muy linda, la verdad que toda la sala cagándose de la risa, Ujú. tiene cosas
divertidas cuando las miramos desde otro lado. Ujú. Analía Franchín, que es una periodista, yo recuerdo que ella un montón de veces planteaba que ella le generaba un malestar tremendo, porque dice, el TOC que yo tengo, dice, realmente es un padecimiento terrible, Un estaba en padecimiento. etapas mucho peor, Sí, claro. en ese momento estaba un poquito mejor, pero ella decía, es un sufrimiento enorme, Ujú. y ver que hay toda una sala llena riéndose de cosas que para mí implican un Ujú. gran sufrimiento, ella lo vivía como muy disruptivo. Sí. Por eso yo digo, hay personas que esto del cuál es tu TOC, o una obra de teatro sobre el TOC, o cosas así, que tiene la beta humorística, la obra de teatro, hay personas que lo viven con muchísimo malestar, porque Sí, realmente por lo supuesto. padecen a diario. Y creo que una de las primeras películas que hablaron de este tema, por lo menos muy conocida, hubo varias, Mm, pero era Mejor Imposible, sí, ¿sí? es Con muy Jack buena Nicholson, película. que mostraba su gran dificultad para vivir, desde Ujú. la necesidad de lavarse las manos, de pisar solo las rayas blancas de la calle, digamos, la hacienda peatonal, digamos. Después tuvo El Aviador, que fue otra película, digamos, ¿no? Que también mostraba un trastorno obsesivo compulsivo también severo. Mm. Pero un poco sirve, más allá de que estoy de acuerdo que es comprensible que la persona que lo esté padeciendo vea que todo el mundo se ríe, pero también sirve para que la persona que se ría después tenga una pequeña reflexión diciendo estos cuadros existen y son realmente así, más allá de que uno pueda, Mm. en una obra de teatro hay muchas cosas de las tragedias de las que nos reímos. Sí, Sí. sí, me parece que digo, como para tener en cuenta y ¿Querés que que lea las- lo que dijeron las personas? Antes? Dale, porque Pareció después, antes de entrar a trastornos después obsesivos. claro, Me dale. pareció que ibas a entrar a definir y por eso. Sí, justamente. Ahí está. ¿Qué nos respondieron sobre manías Para que se me salió de acá. o pero- manias? Vamos a ver qué nos respondieron. Vamos a ver. Porque no tengo la cancha que tenés tú. Ay, yo Ahí soy está. tan tecnológica. Vos sos muy tecnológica. Bueno, voy diciendo que si cerré bien la puerta del auto. Ordenar remedios, cortar los lugares vacíos que quedan en los blisters y otros que no entran acá. Ser puntual. Algunos aspectos del orden, principalmente si me siento a leer o a estudiar. Esta es la tuya. Chequear si cerré la puerta. No usar el pijama más que en la cama. Y sacarme los zapatos al entrar a la casa. Yo creo que el chequear si cerré la puerta, me parece que el 99% de las personas van a decir que les pasa. Sí, yo más de Es- una vez llego, bajo y tengo que volver. Es increíble. Y chequeo la diferencia, y que esto vamos a mostrar algunas diferencias. La diferencia, por ejemplo, con chequear la puerta es yo digo, uy, cerré la puerta, voy, chequeo Mm. y listo. Y más de una vez sirve la nota mental en voz alta de decir cerré la puerta, o sea, tomar conciencia. Porque lo que hacemos es, como estamos en piloto automático, más de una vez nos queda la duda si dejamos la plancha encendida, Mm. si, por ejemplo, hoy cuando salí apagué el aire, si cerramos la puerta del auto, de la casa, Sí. pero porque lo hacemos todo tan en piloto automático que no tenemos un real registro de eso que hicimos. Acá la diferencia que vos decís, yo supongo que mucha gente del otro lado de nuestra generación probablemente vio Mejor Imposible. En Mejor Imposible lo que se muestra a Jack Nicholson, ese chequeo de puerta, tiene todo un ritual Claro, para chequearlo. exactamente. Cierra, abre, vuelve a abrir, vuelve a cerrar. Él lo va contando, no me acuerdo exactamente el ritual, pero no es una vez chequeas y listo, la cerré, me voy. Hay todo un ritual de chequeo. Acá me parece que es interesante tener en cuenta que cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, obviamente es algo que nos genera alto nivel de malestar en la vida, ¿no? Exacto. Por eso es un trastorno. No es esto de me gusta de tal manera. No, y no es esto de yo chequeo porque tengo un piloto automático que hace que No. mi mente no esté presente, entonces lo hice con tanta automatización que no recuerdo si cerré. Y vuelvo y me fijo. Y ese es el Y así nivel- lo haga 2 veces. Claro. Y lo que tiene Lo otro es tiene que otro no logro tolerar el malestar que me genera esa duda. Por Ujú. ejemplo, ¿la puerta la habré cerrado o no la habré cerrado? No logro sostener ese malestar. Porque Sí. la realidad que me genera tal malestar que necesito rápidamente o chequear una puerta o lavarme las manos si me parece más una cosa como es el contagio, o si algo con respecto al orden, rápidamente ordenar, o si hay aspectos de Sí. limpieza, limpiar. O sea, me genera tal nivel de malestar que yo no tolero esa situación, necesito rápidamente realizar o una compulsión Por o eso. un ritual para calmar ese malestar. Vamos a diferenciarlo bien. Ujú. A ver que quede bien claro. Y vamos a ver qué son a qué nos referimos cuando hablamos de Claro. obsesiones y de compulsiones. Entonces, una manía, una maña,
una obsesión incluso, puede ser esta conducta que nosotros repetimos, que cada uno puede tener unas cuantas de estas, que nos genera también satisfacción una vez que la hacemos, porque puede generar esta inquietud, vuelvo y chequeo la puerta, pero no es invalidante. Puedo chequearla una vez porque salí de este piloto automático y en ese momento no recordé si la cerré. De hecho, voy a un ejemplo. Volví de viaje ahora, el lunes. Me acomodo que yo a la noche yo siempre chequeo que esté cerrada con llave la puerta. Voy, estaba abierta. ¿Sí? O sea, claramente en ese caso entré con la valija, con el bolso, con esto, con otro, dejé todo. Entonces, yo tengo la conducta de el testeo de la puerta. Voy, lo hago una vez y me acuesto. ¿Por qué? Justamente porque en ocasiones, me pasó una vez en 2 años que vivo en este departamento, pero es esto de venir, digamos, en el piloto automático y que ese piloto automático haga que no tenga registro. Entonces, la diferencia es, puedo tener una conducta repetitiva, hábito, manía, que haga que yo rechequee algo 1 o 2 veces. Puedo tener una conducta o manía que haga que yo modifique, por ejemplo, la orientación del papel higiénico, que tiene que estar de determinada manera, poner los zapatos de determinada forma, la manera de estudiar. Todo eso puede estar como hábito o manía, pero eso no es criterio diagnóstico de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. No, porque además acá, por eso yo insistía con este punto del malestar, cuando eso no lo logro. Exacto. O sea, el ejemplo que nosotros estamos planteando de la puerta, que puede ser ese ejemplo como muchos más, en la persona insume tiempo, además de malestar y tiempo mental, digo, esto de la preocupación y de la duda y todo, insume tiempo literal, porque tal vez está queriendo salir de su casa, vuelve, chequea, rechequea y le lleva un montón de tiempo hacerlo. Da un ejemplo de cómo sería la diferencia, que parece que es lo que es más rico de cuando es una maña el chequeo de puerta y cómo sería cuando es un trastorno obsesivo compulsivo. Si lo logra si vuelve, chequea la puerta una sola vez. 1 o 2 veces. Sí, tiene más que ver con una manía. Bien. Cuando estamos hablando más de un trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver con la necesidad de chequearlo varias veces, tal vez estando ahí mismo, no es que me vuelvo a ir. Y haciendo quedándome ahí necesito nuevamente poner la llave, ver si está, o bajar el picaporte. Claro. Tal vez me voy, llego al palier del edificio, vuelvo a subir. Exacto. Por eso yo planteo tiene un orden. el tiempo. Tiene un orden porque muchas veces este testeo, a veces es, giro tantas veces la llave, toco tantas veces el picaporte. ¿Sí? ¿Y qué a veces pasa hago cuando con un ese tapping. orden no se cumple tal cual? Cuando ese orden no se cumple, vuelve a subir el estado de ansiedad y tengo que volver a repetir, ¿no? Es decir, para dar un ejemplo claro, vamos a imaginar que yo tengo que hacer algo, bueno, es como que para poder agarrar el celular, previo a agarrar el celular, vamos a suponer que yo haga un ritual y ese ritual sea golpear, todo tiene que ser impar, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Esto, y puede ser que sea pasar pantalla, o sea, puede ser números pares, puede ser números impares, puede ser con números o no, pero hay todo un ritual que tiene que cumplirse exactamente de esa manera porque si no hay que volver a hacerlo. Y de hecho tengo que prestar mucha atención al ritual porque si en el medio me olvidé, lo tengo que volver a hacer. ¿Qué es lo que sucede con un trastorno obsesivo compulsivo? La persona que está padeciendo este trastorno, cuando efectúa este ritual, estas conductas que están asociadas, en ese momento baja el monto de ansiedad. ¿Sí? Pero es paliativo del momento. Exactamente. Baja un ratito, después vuelve a subir. Exactamente. Pero es verdad que genera alivio en el momento a la persona hacer eso. Exacto. Pero en esto me parece que era muy interesante lo que vos planteabas del ritual. Primero que obviamente nosotros no podríamos hablar de rituales que sean todos iguales. Para nada. Para nada. Es según lo que la persona lo vive y lo va acomodando y haciendo. Sí, sí. Y a veces puede ir teniendo algún movimiento a lo largo del tiempo este ritual. Pero si no lo estoy haciendo tal cual debe ser, arranco de vuelta. Por eso yo planteaba esto del tiempo que insume. Sí, es invalidante. Pues son personas que les cuesta a veces llegar a tiempo al trabajo o a algunos lugares, o a veces lo que comentan es me levanto 3 horas antes, Exacto. 2 horas antes, para vestirme, porque necesito para ver qué hacer me pongo. X cantidad de cosas antes de salir de mi casa, por ejemplo. Yo me acuerdo de una consultante una vez que su planteo fue que estuvo 2 horas en una librería, pero 2 horas de reloj, en una librería, viendo si elegía un cuaderno, tapa dura o tapa blanda. Digamos, realmente el loop mental en el que se entra, este rebote mental en el que se entra, es muy grande y es invalidante.
En todo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, nosotros tenemos distintas ideas. El TOC puede estar asociado a limpieza, puede estar asociado a contaminación, puede estar asociado a ideas que tienen que ver con lo religioso, A controles. a control. Y de hecho suceden cosas bastante bizarras porque, primero, las ideas obsesivas son tan rígidas que no es que van mutando unas a otras como en otros cuadros de ansiedad, sino que el que tiene una idea de contaminación la sostiene. Entonces, si yo tengo la idea de contaminación de que me voy a contaminar con mercurio, Sí. ¿sí? Con un X producto, digamos, esa idea se va a sostener y todo el tiempo voy a tener la idea de que algo puede estar contaminado de lo que voy a tocar. Pero a lo mejor puedo tener encuentros sexuales sin cuidarme. Claro. ¿Por qué? Porque o puedo ir en un auto sin ponerme un cinturón de seguridad. Porque mi obsesión y mi idea obsesiva, esta idea obsesiva que tiene que ver con esta idea que rebota permanentemente, esto que llamamos de rumiación, que es masticar mentalmente y volver y volver y volver y volver, está asociado a una idea obsesiva puntual. Cuando es contaminación, todas las otras conductas Claro. que están asociadas no están afectadas. El que tiene, por ejemplo, ideas obsesivas respecto de homosexualidad, entonces todas las conductas pueden estar asociadas a esto, religiosas. Como para tener en cuenta, cuando esta idea obsesiva aparece, lo que genera es un gran monto de ansiedad. Enorme, e invalidante. Entonces, frente a esta idea obsesiva, lo que empieza a aparecer para bajar esta ansiedad son estos rituales o compulsiones que nombramos. En general, desde afuera, a veces lo que más vemos es la compulsión o el ritual. Me refiero de afuera, no a la persona. Yo estoy sentada con vos y veo que vos antes de arrancar un vaso, un pedazo de algo de comida, limpiás un cubierto, limpiás el otro. Eso es lo que yo veo desde afuera. En la persona internamente, en la mente, aparece esto, está sucio, me puede contagiar de algo, me puedo morir. Digo. Por eso está bueno ver esta curva que se genera como de ansiedad y lo que genera esa compulsión es paliativa de un ratito. Me baja la ansiedad. Después me vuelve Es un a ratito subir. porque lo tengo que volver a hacer. Lo Digamos, tengo repetitivamente. como todo cuadro sí. hay leve, moderado y severo, y los cuadros severos, el cuadro más severo que tuve era una persona que no podía tragar, de hecho me lo derivan por una cuestión que parecía que tenía trastorno de conducta alimentaria. Y en realidad tenía un trastorno obsesivo compulsivo con comorbilidad, es decir, afectaba, ¿sí?, a su conducta alimentaria. Entonces, tenía vómitos, pero los vómitos eran consecuencia de ideas de contaminación. Tenía ideas de contaminación que hacía que no pudiese comer prácticamente nada. Claro, sí, sí. Y incluso había tenido que dejar sus estudios. Tenía que caminar acompañado de un montón de cuestiones que tenía que hacer. Y el desafío más grande era que pueda tomar, porque sí o sí, en muchos casos es necesario trabajar con una medicación, con un psiquiatra Sí. y con medicación, sobre todo en cuadros que son severos, porque no es voluntario. O sea, creo que la diferencia más grande que estuvimos buscando hasta ahora de decir es, en el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones y las compulsiones no son voluntarias. No, por supuesto, claro. Como vos decías, no son preferencias. Es algo que la persona no puede dejar de hacer. No es ponerle voluntad. Che, No, qué lo cosa- vive como una necesidad, No, como el tomar agua, como no el respirar. puede dejar de hacerlo Sí. y el nivel de malestar es muy grande. Entonces, por esto, como hay una cuestión de neuroquímica que está alterada, es necesario una medicación. En general, cuando son cuadros más leves, en general la estadística, por lo menos hasta hace unos años atrás, siempre se marcaba que son de los cuadros que más se demoran en consultar. Porque Claro. se lo dejan esta cosa de, ay, qué TOC tenés, que tengo el TOC con esto, Se con lo confunde otro. con mañas y manías. Claro. Cuando son cuadros más leves, obviamente cuando estamos hablando de cuadros de mayor gravedad, Sí, sí. se tiende a hacer una consulta porque además, en muchos casos, vos estabas pensando el cuadro más complejo que trataste, y yo estaba recordando el de una persona adulta que no podía ser visitada por nadie, que nadie podía entrar en la casa, ni hasta su hija, porque tenía estas obsesiones de contaminación, ¿no? El miedo a la contaminación. Bueno. Y era un cuadro que en esta persona en particular la aislaba totalmente del Exactamente. mundo. O sea, estaba encerrada en su casa y la aislaba totalmente del mundo. O sea, hay cuadros sumamente severos. Hay otros cuadros que no lo son tanto, que la persona se da cuenta, pero demora muchas veces en hacer la consulta. Pero el deterioro social es muy grande. Por ejemplo, Sí. una persona que tiene un TOC de acumulación. O sea, Claro. no estamos hablando de que yo guardé unos papelitos, No. guardo todos los programas. Es- Estamos hablando de personas que tienen De todo. mezclado basura
Sí. con cosas, y no pueden tirar nada porque cada cosa que tiran tiene un significado. Es decir, también recuerdo otra consulta que era, cada número tenía un significado. Es decir, si yo me peino X cantidad de veces, si corto en un determinado número, ese número puede tener que ver con que se muera algún ser querido, mi mamá, mi papá, que me pase algo a mí, que le pase algo a otra persona, etcétera, etcétera. Cada número tiene un significado. Sí. El orden y la simetría también es uno de los estilos de TOC que se pueden tener, ¿no? Sí, viste que en Friends, Bueno, ese era el de Mónica. en Le Mónica, que es fantástico cómo lo representa, en un momento estaban haciendo un juego, varones contra mujeres, y era nombrar la cantidad de toallas que Mónica tiene. Entonces empiezan a nombrar para las visitas, para todos los días. Bueno, la realidad es que eso tiene que ver también este aspecto como del orden, la selección. O sea, por ejemplo, personas que en el placar tiene que estar todo meticulosamente acomodado y ordenado, por ejemplo, por gamas de colores. Por O a mí me han texturas. dicho por texturas, por si tiene algún dibujo la remera del que no la tiene y dividido el otro, digo, y que genera tal nivel de necesidad, de rigidez de que eso sea de esa manera, que nadie puede tocar ese ámbito. Ujú. Entonces también es muy limitante, por ejemplo, ni decir, ¿y si me voy a convivir con otra persona? Porque nadie puede tocar, o sea, recuerdo un chico que me decía, en mi pieza nadie puede entrar, pues yo tengo, alguien entra y yo veo que movieron algo del lugar y me genera malestar. Y se encubre muchas veces esto. Sí, Estaba pensando mientras vos hablabas en las convivencias, con deja que lo hago yo. claro. Porque si yo tengo, digamos, esto que parecen ser mañas, Ujú. pero después cuando empezamos a rascar un poquito nos damos cuenta que la persona no puede dejar determinadas conductas de orden o de limpieza, que tienen que estar ordenados los platos de determinada manera, los vasos de determinada manera, las etiquetas de determinada manera. Tiene que lavarse, sacarse, todo tiene que seguir un ritual y no puedo. Entonces el dejar que lo hago yo, en realidad tiene que ver, y vos decís, uy, che, qué bueno, yo no tengo que lavar, no tengo que ordenar, pero atrás de todo esto la persona va, que me acuerdo también de un capítulo de Friends, ¿no? Va, ella deja las pantuflas desordenadas y dice, bueno, me la voy a bancar, y va a la noche, ¿sí? Cuando están todos durmiendo, las ordena, ¿sí? Y después las vuelve a poner como desordenadas. O sea, hay muchas cosas que lo que pueden pasar desapercibidas con, bueno, qué mañosa que es esta persona, y en realidad detrás de esto hay un padecimiento, Claro. y que muchas veces convivir con una persona que tiene esto también es un padecimiento. El tema de caminar lo estaba pensando, me lo contaba alguien hace un tiempo, de no pisar ciertas rayas cuando camina, o una vereda si hay de tal color, otro color, ir por unas y no por otras. Digo, la realidad es que es un monto atencional altísimo, lo que genera y de malestar que también va aislando en algún punto de poder comunicarse con otras personas, poder hablar libremente si está con todo eso en la mente. Bien. Tenemos a nuestros amigos de Tapaco. Exactamente. Por ahí. Vamos a ver, ¿con qué vienen hoy? ¿Los tenemos? No los teníamos preparados, pero bueno, pará, ¿Qué cosa déjame entonces rara? una sola cosa. Para reforzar la idea es, la diferencia más significativa entre lo que es una maña, una preferencia, una mera obsesión, ¿sí? Tiene que ver con estas conductas que nosotros hacemos que nos generan cierto bienestar, que repetimos, que podemos traer familiarmente, que nos generan una cierta sensación de orden o nos gratifican de alguna manera, pero que no son limitantes y no están metidas o rigidizadas o cristalizadas en un ritual que no podemos dejar de hacer y que tiene que llevar toda una determinada trama que si no se realiza entra en un estado de mucha angustia y nos termina afectando socialmente, ¿no? O sea, como para hacer una pequeña síntesis de lo que estuvimos hablando recién. Muy bueno. Bien, ahora sí estamos con Tapaco. Tapa necesita tu producto. No todas las tapas para frascos son iguales. Usar la incorrecta puede arruinar tu producto. Guarda esta guía de tapas para cuando la necesites. Por un lado tenemos la tapa metálica o axial, que es la reina de las conservas. Es la única que sirve para hacer vacío, pasteurizar o envasar en caliente. Es ideal para mermeladas, escabeches, conservas de alimentos que necesitan un cierre hermético y seguro. Por otro lado tenemos la tapa plástica a rosca, que es práctica, económica y muy versátil. Es perfecta para productos en seco, como por ejemplo especias, sales o souvenirs. Si te quedó alguna duda, puedes hacer tu consulta por comentarios o escribirnos por WhatsApp.
Bueno, Tapaco son distribuidores y tienen sus dos locales, San Luis 1135 y Coronel Arnold 2740 en zona sur. Ay, ella lo dice de memoria, no Mirá, lo si tiene digo que de memoria, leer. me desheredan, así te lo digo. Bueno, Agos, por ahí tenemos una invitación. Bueno, vamos a estar contándole a las mujeres del otro lado que Mariana Carvajal e Ingrid Beck llegan a la usina acá en Rosario para hacer Encendidas Vivo, que es mucho más que un podcast sobre menopausia. Una noche donde el humor, las historias reales y la libertad se suben al escenario para gritar fuerte. La menopausia no se calla, se vive a carcajadas. Es para este sábado a las 20 y atentas porque mañana vamos a estar lanzando en las redes un sorteo para poder ir a verlas. Opa, o sea, vamos a sortear entradas. Vamos a sortear entradas, muy bueno que lo aclaramos, si no, ¿sorteo de qué? Un sorteo para que hables ahí. No, Para que coman no. empanadas, ¿para qué? O sea, vamos No. a sortear Dos entradas. pares de entradas Muy bien. para ir a ver Encendidas este sábado, así que todas las mujeres del otro lado, atentas a nuestro Instagram porque mañana vamos a estar subiendo y Muy vuelan, bueno. así Sí, que sí, hay sí. que estar Y aparte bien está atentas. buenísimo, incluso nos ha estado como invitada y ha estado Sí. hablando de su libro. Así que bueno, a no perderse que mañana largamos el sorteo. Y el sábado 29 a las 20, o sea, este sábado en Jujuy 2844 es el evento. En la usina social. En la usina social. Así que bueno, Perfecto. muchas gracias. Bueno, ¿qué seguimos en lo que respecta Bueno, al TOC? Ya definimos lo que era una obsesión y manía. Por otro lado hablamos del trastorno obsesivo compulsivo como trastorno y como lo invalidante que es. Y ahora vamos, ya que aprovechamos sacamos el otro título que tenemos, vamos a hablar de qué onda con la sexualidad. Pues aquí iba a hacer una aclaración que tiene que ver Aclare. con esto. La realidad es que el trastorno obsesivo compulsivo se lo considera un síndrome, o sea, es algo amplio. Y no es que, porque digo, hay algunas otras patologías o trastornos como tal vez un poco más pequeños, se le podría decir de esa manera, pero esto es algo que tiene mucha amplitud y muchas manifestaciones diferentes. Entonces acá es interesante frente a la pregunta de la sexualidad porque hay algunas de las manifestaciones que realmente pueden generar muchísimo malestar en la Exacto. sexualidad, tal vez otras no. Algunos tienen algunas sí. altísimo contenido de idea asociado a sexualidad. Por ejemplo, de contagio, Ujú. la posibilidad de contagiarse en un encuentro sexual y entonces la obsesión que aparezca frente a eso realmente es muy limitante. Exacto. La obsesión, aparte, cuando nosotros hablamos de obsesión, está bueno tener en cuenta la gran energía mental que ocupa. Entonces, pensando en un encuentro sexual, que la idea es estar más bien relajada, con placer, disfrutando, si aparecen, porque están ya estas ideas previas, no es que van a aparecer de la nada, por supuesto que genera un gran nivel de malestar, de limitación. Sí, hay que poder rastrear bien cuál es el contenido de la idea. Porque, Sí. por ejemplo, una persona que puede tener todo un tema que tenga que ver con la higiene, no necesariamente va a estar afectada a su sexualidad. Entonces, hay ocasiones en donde estos trastornos obsesivos compulsivos están asociados con contenido sexual. Uno de los bastante típicos es el temor a la homosexualidad, a ser homosexual. Sí. Pero no por una cuestión ni siquiera de discriminación. No tiene que ver con una cuestión de discriminación, no tiene que ver con una idea que se instala donde vos incluso hablás con la persona respecto, bueno, vos tenés deseos, tenés fantasías. No está asociado con nada que tenga que ver con ni deseo ni fantasía. Hay una idea de ser homosexual, ¿sí? Que por supuesto en la historia de algunos de los contenidos de ideas puede haber algunas cuestiones históricas donde surgen o nacen estas ideas, ¿sí? Pero es una idea que no pueden soltar. Yo siempre me acuerdo mucho de Augusto, con quien hemos hablado de algunos casos, que él de algunos pacientes, que él me comentaba esto, ¿no? De haber tenido varios consultantes con esta idea del temor a una idea obsesiva de que cada cosa que haga es testear si soy homosexual. ¿Sí? Que no Sí, tiene nada además que ver convengamos que, por ejemplo, en el caso de una mujer que siente que le gustan o le atraen, supongamos, los varones, y está empezando a tener algún encuentro o algo y se mete esta idea en la cabeza, Exacto. realmente es disruptiva, porque eso es lo que decíamos, estas obsesiones ocupan mucha energía mental, generan mucho desgaste, generan malestar.
Entonces es muy disruptiva para el previo del encuentro, para durante el encuentro, para después. Sí. Porque aparte, como vos decías, cualquier cosa que le sucede, supongamos, no se excita demasiado. Entonces, ¿seré porque soy homosexual? Exacto. Y empieza como, todo el tiempo aparece esa duda. Es como, en una imagen, es como imaginarnos que hay una pelota rígida que se mete adentro de nuestra Sí. cabeza y empieza a rebotar por todos lados. Y no la podemos sacar. Y no se trata de cuestionar. Por eso muchas veces las ideas, en el caso de los trastornos obsesivos compulsivos, la persona parece que no está acorde a la realidad, ¿sí? Entonces, no es es ego distónico. O sea, Sí. no es acorde, no es egosintónico, sino que es ego distónico. No es acorde, sino que está por fuera de la realidad. Las Claro. ideas no tienen un asidero y la persona entiende perfectamente que lo que está pensando no tiene necesariamente fundamentos, pero no puede dejar de pensarlo, ni puede dejar Claro. de hacer las conductas asociadas. Porque ese es un gran punto. Obviamente, la persona se da cuenta Exactamente. racionalmente que esto no es así. Yo cuando planteaba de contagio, después me vino otro a la mente que me ha sucedido Ujú. de consultas, del miedo a quedar embarazada. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, tal vez cuando uno empieza a preguntarle, pues está bueno esto de plantear lo racional de cuando aparece esta obsesión tan disruptiva, supongamos cómo te cuidas cuando tenés relaciones sexuales, pensando heterosexuales, no por la posibilidad del embarazo. He tenido casos concretos en que tomaban anticonceptivas, usaban preservativo y aparte pedía que eyacula fuera. Igual luego de tener relaciones sexuales, la idea de voy a estar embarazada aparecía. Ujú. Y la Entonces, angustia, ¿no? O sea, Y la angustia, por supuesto, genera mucho malestar y mucha angustia. Entonces, es interesante para ver de que muchas de estas cosas pueden irrumpir en la sexualidad y generar poco disfrute, poca conexión, porque convengamos que en ese momento que aparece Vamos todo esto a es muy limitante. diferenciar también lo que es tener una maña Ujú. o alguna obsesión o alguna preferencia en lo que es sexualidad de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de alguna maña o alguna preferencia, alguna cosa obse, vamos a decirle obse, en lo que tiene que ver con la sexualidad? Y supongamos el tema de la limpieza. La necesidad de haberse sí o sí bañado un toque antes o que la persona recién se haya bañado o de que las sábanas estén limpias. Ujú. El tema de la limpieza es una de las cosas que más Los suelo olores. escuchar. La limpieza, los olores, o sea, la limpieza propia o la limpieza ajena. Sí, yo también me el tema de que algunas sábanas o texturas de sábanas Sí, donde aparece la utilización o no de geles o lubricantes o cosas que sean muy pastoso, muy esto, Sí. muy lo otro. Mañas pueden ser las luces, poca Claro. luz, mucha luz, ujú, el clima, cómo aclimatar. Incluso podemos hablar de algunas cuestiones que tengan que ver más con la cosa más fetichista, sí, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con prácticas sexuales y con cosas que pueden generar deseo y excitación, pero no estamos hablando de que esto sea un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, Claro. personas que les gusta determinados bueno, vos has trabajado mucho con fantasías, entonces con el cuero, el vinilo, determinadas cosas, y puede ser incluso excitación con entrar en contacto con esos materiales. claro. Lo que pasa es que acá entra en lo mismo lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que hablábamos en general. En cuánto esta persona la limita, Exactamente. cuánto puede adaptar o flexibilizar, y entonces entra más, sí, hay una maña, hay una preferencia Hay una impuesta y fantasía. todo, una fantasía, y en cuánto la persona la limita. Porque, por ejemplo, este ejemplo yo daba del miedo a quedar embarazada, Ujú. termina siendo, o sea, primero que se ponen como muchas cosas que deben darse sí o sí, esto que decía, la toma de anticonceptivos orales, el preservativo, el terminar afuera, digo, como varias cosas y a su vez igual se Sí, impone sí. esta idea Y en del ocasiones embarazo. tomar la pastilla igual del día después y Ujú. cuestiones de técnicas de reaseguro muy rígidas que terminan afectando, por supuesto, la salud y obviamente también terminan afectando las relaciones y los vínculos con otras personas. Ujú. Entonces, vamos a aclarar lo que siempre se aclara, que es que no toda persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo va a tener afectada la sexualidad. No, Pero aquellos que algún contenido de su idea obsesiva esté asociado con la sexualidad, sí es altamente probable que esté afectada su sexualidad. Una persona en donde la compulsión por la limpieza y por la higiene y el control la higiene o el control esté llevado a muchos ámbitos o haya llegado a Sí. muchos ámbitos, seguramente en un encuentro sexual también va a estar afectado.
Porque para tener en cuenta la tendencia que empieza a aparecer cuando un trastorno no se lo trabaja, sería primero a sostenerse y en muchísimos casos a aumentar. Por eso esto que vos decías de empezar como a agarrar más áreas de alguna manera. Cuando esto no se va trabajando, evidente que uno puede hablar de esto de leve, moderado, grave, como planteabas. Por supuesto. No todos van a llegar necesariamente a grave, pero a veces la tendencia es, pues estos son hay disparadores de la vida frente a esto. Claro. El estrés y cuestiones así hacen que una persona que ya tenga un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, lo viva con mayor malestar, porque el estrés aumenta la ansiedad y todo. Sí, sí, y en los Entonces, cuadros severos seguramente, como Sí. la interacción con otras personas está afectada, afecta a la sexualidad. Un acumulador donde no se puede ni entrar a la casa, o personas, como vos bien decías, que no pueden recibir visitas o no pueden Claro. salir, o personas que necesitan que las otras personas hagan un determinado ritual. De hecho, nosotras, viste, que damos clases con Andrea Rinaudo y mostrábamos un videíto de una chica que escribió un libro que se llama Toc Ada. Y cuenta, cuando le hacen una entrevista, dice, este es como una zona que tiene de la casa, que todo lo que se cae ahí no lo puede tocar y no lo puede levantar. O sea, y está como sucio y no lo puede tocar. O sea, todo el resto de la casa lo tiene completamente limpio. Esa zona no la puede tocar. Y a su vez, contaba que, por ejemplo, nadie podía sentarse en su silla, ni en su colchón, ni en cosas que eran de ella, porque ella automáticamente tenía que tirar todo. Sí. O sea, no podía sentarse en el lugar porque tenía una idea de contaminación muy fuerte y que había estado durante mucho tiempo ella abrazada a la bañera, o sea, en el baño, sentada en el baño. Estamos hablando de un caso muy severo. Sí, por Y supuesto. que empezó a hacer todo un tratamiento y que ella estaba contando por todo lo que había pasado y se utilizan técnicas específicas que son la exposición con prevención de respuesta, en la que vos vas entrenando a la persona a que se pueda exponer y entrenándolo para tolerar, más allá de lo que es la medicación, Sí, se sí. necesita una terapia específica para trabajar. Bueno, con eso esto. es un buen punto para aclarar. Tiene tratamiento este tipo de trastornos, por supuesto. Los de primera línea son las psicoterapias cognitivas comportamentales. Sí, por supuesto. Porque de hecho hay algunos otros tipos de terapias que hasta pueden ser contraproducentes porque dan mucho más vuelo a Porque la no obsesión, a la sirve idea. preguntar, porque no sirve trabajar solamente con los pensamientos. Porque la realidad... Mira, yo recuerdo que en general me ha pasado, pero me acuerdo de una chica en particular que cuando le empecé a contar la primera, segunda sesión, cómo era el tratamiento en sí, ella me dice, ay, pero la voy a pasar re mal. Porque claro, como vos decías, es exposición con prevención de respuesta. Y yo lo que le explicaba es, mira, vos de esto, ella venía de un psicoanálisis, y vos de esto podés hablar eternamente. El tema es exponerte y hacer cosas para ir superándolo. Lo que pasa es que hay una etapa en la cual la vivencia la paso mal con Sí. esto. Pero sería la psicoterapia cognitiva comportamental, la de primera línea que se recomienda para esto. Tiene varias técnicas, bien, esta es la principal, pero tiene varias técnicas para laburar Sí. específicamente. Esta es la técnica estrella, Sí. que es Y poder está exponerme y bueno bancarla. esto de tener en cuenta de consultar, no quedarse como con la duda de no, pero yo lo acomodo. O sea, a ver, Bien. o vivo sola o frente a mis seres queridos, acomodo lo que me pasa para que no sea tan disruptivo, porque a la persona en definitiva le incomoda y le es disruptivo. Sí, por Esto que, supuesto. como vos decías, deja que yo lavo, deja que yo ordeno. O sea, termina siendo un cúmulo de tiempo más gastado, de poner como más energía en algunas cosas, Ujú. porque en definitiva tal vez lo que le genera mucho malestar es que otro lave de una forma en que considera que pudo haber quedado sucio los platos, Exacto. supongamos. O sea, que vamos a hacer creo que una aclaración muy grande. O sea, en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que figura, como dijimos, en el manual diagnóstico médico, es importante hacer una consulta y consulta con especialistas. O sea, tenemos Sí. personas que están especializadas en trabajar trastorno obsesivo compulsivo, Por supuesto. tanto en Rosario como en Buenos Aires. Ujú. Es muy importante, sobre todo si es moderado y severo, ir con personas que realmente sepan trabajar este cuadro porque no es sencillo. Es Porque decir, además tenemos van que a estar tener un formados. equipo en que puede haber psiquiatras y todo, Es necesario. bien en conjunto, ¿sí? Es necesario, digamos, Sí. en el moderado y severo, psiquiatra y psicólogo o psicóloga que trabaje en conjunto, ¿no? Y en los casos más leves, a lo mejor no se necesita psiquiatría, pero sí se puede trabajar con estrategias para poder atravesarlo mejor y no tener tanto rebote. Se trabaja Claro. mucho con esta técnica, que es tolerar la emoción. Ahora, todo lo que son mañas, todo lo que son hábitos y preferencias, ¿es necesario trabajarlos? Y si la persona quiere, sí, si no, no. La realidad.
¿Cuán inhabilitante es? Claro, porque la realidad yo a veces he charlado con algunas amigas o familiares y te cuentan tal cosa, tal otra, y que le incomoda un poco esa cosa, le digo, bueno, prueba algo diferente. O sea, la realidad que en definitiva es, cuando es una maña y vamos notando de que ya estoy como, lo sostengo demasiado y tal vez a mí misma me incomoda eso, pruebo moverla un chiquitito. Es como que si yo no sé, me siento a tomar mate con medio todo el quilombo de la mesa, y digo, Claro. bueno, puedo tomar mate, puedo disfrutar el mate y todo, y hay todo un quilombo O sea, alrededor. Pero eso lo exacto, decido yo, si a mí me exactamente. incomoda, Exacto. si a mí me trae problema para mi vida. Porque como planteábamos, no tiene la característica del limitante. El limitante es TOC, no esto. Pero obviamente que las personas podemos trabajar millones de cosas, todo lo que se nos pasa por la cabeza que quisiéramos laburarlo, No es limitante podemos hacerlo. y es voluntario. O sea, Sí. yo elijo hacerlo de esta manera porque me genera más satisfacción. Claro. Digamos, estas son las dos cosas. Entonces, bueno, quiero, como vos decías recién, quiero seguir haciéndolo o lo quiero modificar. Y si lo quiero modificar, bueno, veré qué cosas y qué conductas diferentes hago para dejar de hacer En general esta. aparece como el deseo de la modificación en esto de la convivencia con otras personas. Sí. En el laburo, ¿no? Empezar a encontrarse como que esto me choca con otras personas, o en mi casa si convivo con otras personas. O sea, esto a veces es lo que lleva a la persona a decir, che, la verdad que me está como medio incomodando y quisiera trabajarlo. Cuanto más tiempo una persona vive sola, más mañas tiene. En general, sí, por supuesto. Claro. Sí, Exacto. obviamente. Bien. Bueno, la verdad que me encanta. Bueno, un tema que Sí. nos gusta mucho a las dos. Y nos unió en su momento el tema de los trastornos de ansiedad y todo. Porque históricamente el trastorno obsesivo compulsivo formaba parte de Sí. los trastornos de ansiedad, pero después, ya en el DSM-5, Es un capítulo aparte. es un capítulo aparte porque se comporta de una manera completamente Sí. diferente, entonces ya está como capítulo aparte, no está más dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Y por eso es tan importante consultar con personas que estén formadas, si no pueden estar eternamente en una terapia. Sí. Pero bueno, nosotras hace 18 años atrás nos conocimos, Vivir Sin Fobias, trabajando sobre estas temáticas. Exacto. Así que bueno, por eso digo, nos unió en un Ser obses. inicio. ¿Eh? Ser obses. Como siempre decía Augusto, por algo estamos en un grupo de ansiedad. Por algo estábamos juntos. Sí. Bien. Pero bueno, un gran tema. Sí. Agos, ¿te quedó alguna preguntita colgada o no? Si a otro le molesta algo que a mí no me molesta, ponele, yo tengo mi pieza toda desordenada, que a mi mamá le molesta. ¿Qué hago? La mando acá. Te Es vas a, todo un tema, porque vos vivís te en la vas a casa de vivir tus sola. padres. Te vas a vivir sola. Es complicado, por eso, vos vivís en la casa de tus padres, habría que ver qué reglas ponen tus padres. Pero por otro lado, si es solo desorden y no miguerío, cucarachas, rata, etcétera, yo también le diría a tu vieja, cerrale la puerta y ni mires la pieza de Agos. Sí, Claro. En general, digamos, el espacio de la pieza es un espacio privado. Claro, salvo por eso yo jodía exacto, con que genere mugre exacto. y bichos. Y ponele, se puede sí. llegar a un acuerdo como, bueno, cada X tiempo necesito que por lo menos vos lo barras y lo limpies porque tiene que estar limpio. Distinto es que esto se extienda a toda la casa. Claro, se extiende a que toda la esté un casa, quilombo en todos ya es lados. un territorio de donde ahí hay acuerdos. Pero después hay muchas cosas, está buena la pregunta, Sí, sí, está me tomo muy buena. un segundito. Hay muchas cosas que a veces nos encontramos con esto de, a mí no me molesta, pero a la otra persona sí. Y bueno, ahí es como ver la negociación y ver que se charla y, como ella decía, tal vez cierto Sí. acuerdo, porque no es que las personas cambiamos o laburamos lo que a otros les molesta. Generalmente la activación principal es desde mí. Claro. Yo necesito este cambio Mirá, para mi vida. Vos sabés que a mí me pasaba cuando yo en una de mis convivencias, que yo en esa época fumaba, y quien era mi pareja también. Yo detesto, hay dos olores que detesto. Uno es el olor a pucho apagado y el otro la banana. El olor a banana o la cáscara de banana me revuelve el estómago. Pero ¿qué pasa? Yo no te puedo decir a vos no comas banana. Claro. Y, digamos, sí te puedo decir, mirá, si fumás, apaga el pucho afuera. Entonces, lo que yo hago en estos casos es pedirle a la persona de que si puede tirar en una bolsita, le acerco la bolsita, mira, cuando terminas, tirala, cerrá la bolsita y tirala y automáticamente yo la puedo tirar. Lo que no soporto es el olor. Y los puchos me encargaba yo, porque yo, como era una maña mía, a la noche iba... me Las decía, dos "Dejámelo íbamos en el a hacer patio". un chiste, me parece, y nos estamos mirando diciendo, no lo vamos a hacer. Fuiste Por vos algo sola. te gustan las mujeres. ¡Y nosotras! ¡De señoras! ¡Nada!
Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.